Ya tenemos en línea de comunicación a nuestro siguiente invitado y con él nos vamos a tomar un café. Es el señor Francisco Arias, coordinador técnico del Frente Agroindustrial Cooperativo, porque hay unos datos importantes que han liberado, porque las cooperativas agroindustriales emplean a cerca de 28.500 personas entre empleos directos e indirectos. Don Francisco, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar un poquito un, de un estudio que se presentó la semana pasada por parte del INCAE y que retoma una necesidad que se tenía en el sector de tener información más clara, más precisa, más cuantificada del impacto que tienen las cooperativas agroindustriales en el país. El Frente Agroindustrial Cooperativo, como se mencionaba, reúne a casi 29.000 pequeños y medianos productores de diferentes actividades. Nació en el 2018 con el ánimo de impulsar, de promover y de defender todas las actividades que desarrollan las cooperativas. Estamos hablando a propósito de café, de cooperativas de café, bastantes cooperativas de café. De hecho, hoy nos acompaña también en el programa el coordinador de relaciones corporativas de Copetarrazú, don Gustavo Elizondo, que es miembro activo del Frente Agroindustrial y que representa a una cooperativa cuyo caso fue contemplado en este estudio. Se contempló a Copetarrazú y a Copevictoria. Las actividades que se comprenden en este grupo de cooperativas, que a la fecha son 17 cooperativas agroindustriales, son el café, la producción de lácteos, la producción de sal y sus derivados, la producción de arroz, de carne, de caña de azúcar, de frutas, y aparejado a esto a actividades de servicios múltiples que estas cooperativas desarrollan. A diferencia de otros análisis, de otros tipos de metodologías, el INCAE quiso incorporar en este estudio, además de un análisis del impacto económico y del beneficio económico neto, que yo me voy a referir un poquito más en detalle a estos dos elementos, un estudio de caso, como mencionó el de Copetarrazú. Ok, don Francisco, para ir por partes, importante resaltar que el sector cooperativo tiene 22.000 asociados y que esto sigue en crecimiento. Si quieren nos detalla cómo es el crecimiento, cómo se ha presentado el crecimiento económico incluso de las cooperativas en los últimos años. El grupo de cooperativas que contestaron la información que solicitó este estudio, de esas 17 fueron 12, efectivamente representan alrededor de unos 22.000 asociados productores en las diferentes actividades que les mencionaba. Si contemplamos todo el Frente Agroindustrial, que son 17 cooperativas, eso asciende a cerca de 29.000 productores. En su mayoría son productores pequeños y medianos, mujeres, muchas son mujeres las que lideran estas cooperativas, y a pesar de todas las vicisitudes del entorno, de los retos que ha representado aspectos climáticos, aspectos de política monetaria, aspectos de mercado internacional, son cooperativas muy resilientes, ¿verdad? En su mayoría son cooperativas que tienen entre 50 y 80 años de trayectoria de existencia, con un gran arraigo en los territorios rurales del país, eso es muy importante, generando una serie de impactos que fueron los que tratamos de cuantificar en este estudio, y generando también un beneficio económico neto importante, que fue también lo que este estudio quiso implementar. Tal vez en este tema de crecimiento, un ejemplo de cómo se hacen las cosas
de forma coordinada y cómo han venido creciendo es precisamente Copetarrazú. Yo tal vez quisiera aprovechar que nos acompaña, como les mencionaba, don Gustavo Elizondo. Él trabaja en Copetarrazú. Don Francisco, tenemos poco tiempo, entonces quisiera abordar con usted la temática de las cooperativas. Nos queda muy poco tiempo al aire. Me disculpa por el caso. Quisiera que me puntualizara cuáles son los beneficios que tienen las personas que para pertenecer a una cooperativa. Gracias, con mucho gusto. El impacto de las cooperativas se mide en varias variables, ¿verdad? El empleo, los salarios que se generan, las compras locales, llámese los encadenamientos, los impuestos que se pagan y también los excedentes que se distribuyen. Este estudio quiso cuantificar todos estos impactos, considerando no solamente lo que las cooperativas como tales generan en estas variables que les mencioné, sino también los efectos indirectos por todas las empresas que en la cadena de proveedores, ¿verdad?, que están ligados a estas cooperativas, y también todo el efecto inducido que estas cooperativas generan, contemplando en este último aspecto el hecho de que con los salarios que se pagan y con los excedentes y con la compra del producto a los asociados, estos a su vez generan un encadenamiento, un efecto multiplicador, porque van y compran a un supermercado, utilizan un servicio de un doctor, etcétera. Entonces generan una serie de encadenamientos desde ese punto de vista. Entonces, contemplando estos elementos, estas son cooperativas, este grupo de cooperativas del estudio generaron un valor agregado en el periodo al cierre del último año de análisis de casi más de 1.000 millones de colones en valor agregado, ¿verdad? Eso, si lo multiplicamos por esos efectos indirectos y los inducidos, se convierte casi a 2.5 billones de dólares, con un crecimiento promedio anual entre el periodo 2018 y 2022, que fue el periodo de análisis de este estudio, de un 10%. O sea, es un crecimiento importante lo que se le agrega a la economía como valor agregado, ¿verdad?, contemplado en este estudio. Adicionalmente, si vemos los empleos que se generan, las cooperativas generan un empleo de casi 8.700 trabajadores directos, formales, eso es muy importante, pero si visualizamos todos los que indirectamente se generan por el encadenamiento con las cooperativas y lo que se induce también, hay un factor de casi 4.4 empleos generados por cada empleo que genera estas cooperativas. Muy bien. O sea, esos 8.700 se generan casi en 36.000 empleos adicionales. Muy bien. Y así lo pudimos contemplar con otras variables, como también el tema del pago de impuestos. Y esto quisiera referirme puntualmente a este tema porque... Se nos agota el tiempo, don Francisco. Más bien yo le agradezco mucho por su tiempo. Aquí en la radio tenemos realmente... Cortito. Sí, es cortito el tiempo. Le agradecemos mucho su intervención y lo que hemos conversado hasta este momento acá para el buen trabajo que están haciendo las cooperativas agroindustriales en nuestro país. Don Francisco Arias... Tal vez le robo nada más 10 segundos para darle algo importante, porque fue una de las conclusiones más importantes de este estudio. Las cooperativas agroindustriales no son sujetas al impuesto de renta. Eso no significa que no paguen impuestos. Y quisimos entender por cada colón de renta que las cooperativas no pagan, cuánto beneficio le generan al país. Y estamos hablando de que por cada colón se generan casi 80 colones que se le devuelven al país. Desde este punto de vista, las cooperativas agroindustriales son un buen negocio, si lo vemos desde un punto de vista social y económico para el país. Muchas gracias por el espacio. Sé que ustedes siempre tienen el tema del tiempo y con gusto les compartimos el estudio para que lo puedan tener como referencia. Gracias. Don Francisco Arias es coordinador técnico del Frente Agroindustrial Cooperativo sobre este crecimiento que ha tenido el sector cooperativo en nuestro país.